¿Qué tal? Buenos días, que el Señor les bendiga. Espero la estén pasando bien. Llegamos a la última entrega de esta serie en el libro de Colosenses. Estamos claros de que no todo lo que compartimos o lo que hemos compartido es todo el contenido de lo que Dios quiere decirnos. Así que usted tiene una responsabilidad de ir a la palabra y seguir indagando. ¿Qué tal si oramos esta mañana? Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por este día, por esta oportunidad que nos regalas a través de estos medios, poder estar conectados, poder estar unidos en el cuerpo y seguir escuchando tu palabra. Gracias por la oportunidad de escucharte a ti, a tu Espíritu Santo. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga al trabajo para la cual envías esta mañana a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 3 del libro de Colosenses, vamos a terminar la serie en ese capítulo. El escrito continúa, hay un capítulo cuarto que en oportunidades previas hemos estado compartiendo acerca de él. Pero vamos a enfocarnos esta mañana en ese capítulo 3 en el verso 12 hasta el 17, aunque vamos a ver algunas otras referencias. Capítulo 3 de Colosenses, verso 12 al 17, lee de la siguiente manera. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Como dijéramos en la primera entrega, recuerden de que esta era una iglesia que estaba siendo acusada, bombardeada por falsas doctrinas. Había una herejía en donde era una combinación de, por un lado, cristianismo, por otro lado, ocultismo y por otro lado, un legalismo malentendido, un legalismo judío malentendido. Esta iglesia en particular era una iglesia gentil, pero los falsos maestros tenían de trasfondo que la mayoría o muchos de ellos habían sido judíos, legalistas, sumados, fieles practicantes de la ley mosaica, y habiendo abierto su corazón a Jesús, había una mezcla ahí un poquito rara de cuánto era lo que la palabra hasta el momento había enseñado en la ley y cuánto era de lo que Pablo y los otros apóstoles predicaban en cuanto a la fe y la gracia. Así es que en estos primeros capítulos vimos o dejamos bien sentado de que Pablo enseñaba a esta iglesia acerca de la preeminencia de Jesús, de que su sacrificio fue perfecto, que en Jesús estaba la plenitud de la deidad y que por su sacrificio solamente necesitamos acercarnos al Padre por fe, siendo validados, siendo perdonados por la sangre de Cristo. Así es que todo este gran arsenal teológico hay que depurarlo, o más bien, hay que transformarlo para a la vida cotidiana. Y es aquí el desafío que los cristianos de todos los tiempos hemos tenido. ¿Cómo yo aplico todos esos conceptos y principios y fundamentos teológicos a una vida práctica diaria, en la escuela, en la universidad, en los negocios, en el trabajo, en la calle, en las relaciones interpersonales, en la familia? Y es aquí en donde Pablo
anima a los colosenses y nos anima a nosotros a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, no hay manera de vestirnos como escogidos de Dios a menos que tengamos nuestros fundamentos bien claros, los cuales se explicó en los capítulos previos. ¿Recuerdan? Hablando de la preeminencia de Jesús, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que cualquier otra filosofía, que Jesús es mayor que cualquier otra costumbre del mundo. Y es que el cristianismo es un pensamiento revolucionario, es totalmente contracultura. Pablo incluso enseña a no ajustarnos a los rudimentos de este mundo, qué comer, qué hacer, qué poner, qué tomar, cuándo salir. Pablo dice, no, a lo que ustedes han sido llamados es algo totalmente nuevo. De hecho, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así es que la vida cristiana es un desafío para todos, no solamente para el nuevo convertido, sino para usted y para mí que ya tenemos algunos años de estar caminando en el Señor. Se hace mucho más desafiante porque es fácil, muy fácil caer en la rutina religiosa. Y así se hace. Íbamos a los cultos los domingos, íbamos a los cultos los viernes o los miércoles, iba a tal reunión, iba al campamento, iba al retiro y todo el mundo estaba esquematizado qué se iba a hacer en estas actividades. Bueno, ahora que nada de eso existe o que no podemos hacer nada de esto, empieza el desafío real de poder vivir el Evangelio. Fuera de estos elementos que son buenos, no hay nada de malo en sí mismo, pero que tuvieron o tienen una acción particular, puntual. Hoy que no tenemos nada de esto, ¿cómo seguimos viviendo el Evangelio? De hecho, hoy que no nos congregamos en nuestros templos, ¿cómo usted y yo seguimos viviendo el Evangelio? Vaya a Colosenses, capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. La escogencia de Dios o vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, no tiene nada que ver con nuestras actividades religiosas. No tiene nada que ver con que si nuestra iglesia es o no pentecostal. No tiene nada que ver con que si usted y yo hablamos lenguas o somos de aquella corriente que no cree en la verdad en lenguas. No tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver todo con cuáles son tú y mis fundamentos en Cristo, entendiendo de que en Jesús reside toda la sabiduría de Dios y que hemos sido reconciliados con Dios a través de su muerte y resurrección. Que hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos da fundamento, eso es lo que nos da estabilidad. Por eso podemos vivir como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué está ah, diciendo Pablo? Pablo está diciendo, es importante que usted y que yo, todos los días de nuestra vida, podamos manifestar las características del don del Espíritu Santo, o más bien las características del fruto del Espíritu Santo. Vuélvalo a leer. De entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Es que en este momento estamos desafiados a mostrar realmente lo que somos. Porque pues ahora que estamos viviendo de esta manera, resulta que era más fácil o no había mayor compromiso o mayor sacrificio que ir al templo los domingos, ya sea que tomé mi carro o que fuera en bus o que fuera en un Uber o cualquier medio de transporte, metro o el metro, el tren, pues ese no era ningún desafío, el desafío lo estamos viviendo hoy ahora. Hoy ahora que cuando algunos de ustedes no tienen trabajo o están suspendidos o sus empresas, sus negocios apenas están arrancando luego de 6 meses de encerramiento. Es ahora cuando debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, esto es importante porque no ha dejado de existir el bombardeo continuo de un mundo que se aleja de Dios, en donde continuamente
a través de ahora de los medios de comunicación masiva, no solamente la radio y la televisión, las redes sociales y demás, en donde pareciera que estamos definitivamente uh, en medio de una sociedad, pareciera no, así es, que se aleja cada vez más de Dios, en donde los principios y valores bíblicos no son parte de sus principios ni valores personales, familiares y mucho menos sociales. ¿Cómo en medio de esta realidad usted y yo requerimos vivir el Evangelio para hacer luz en medio de esta oscuridad, en medio de esta confusión? Y dice el verso 14, y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y este solo pasaje es el tema de no una predicación, de toda una serie que puede durar meses o tal vez años. Vestíos de amor. ¿Cuál amor? ¿Mi amor? ¿Tu amor? ¿Tus sentimientos? ¿Mis sentimientos? ¿O estamos hablando del fruto del Espíritu Santo que es amor? Vaya conmigo rapidito a Primera de Corintios, capítulo 13. Un texto que usted conoce y seguramente estará ya meditando en su cabeza. Primera de Corintios, el capítulo 13. Dice el verso 3 en adelante, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Tenemos un desafío, hermanos, un desafío enorme, un desafío enorme. Así es que, volviendo a ese capítulo 3 de Colosenses y hilando todo lo que Dios nos ha estado diciendo en las entregas anteriores, vaya de vuelta conmigo al verso 1 de ese capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto es vital para usted y para mí hoy dar testimonio de lo que Cristo es y lo que ha hecho con nosotros. Si estamos enfocados en Cristo, entonces nuestra mirada debe estar colocada en Él. Nuestra mirada debe estar colocada en Jesús. Por eso el apóstol anima a que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre. Nos desenfocamos cuando empezamos a mirar aquí y allá y en todos lados y quitamos nuestra mirada de Jesús. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, usted dirá, como yo digo a veces también, pero ¿dónde vivimos? Vivimos en la tierra, pero no somos de aquí, no pertenecemos aquí. Y estamos hablando de la tierra física, estamos hablando a este estilo de vida que el mundo te ofrece y el mundo nos ofrece. Porque mientras estemos de este lado del cielo, tenemos que batallar con la carne, con el diablo y con el mundo. Esa es una realidad. Esa es la razón por la cual Pablo anima a los colosenses y a usted y a mí a colocar nuestra mirada en Jesús, poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo nuestra vida, si Cristo es tu vida y Cristo es mi vida y de la vida de todos aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador, entonces nuestra mirada tiene que estar colocada en Él arriba, no abajo en la tierra, con todo el desbarajuste que hay aquí, con todo el desorden social que estamos viviendo. Y aquí no solo en Panamá, en el mundo entero, vea las noticias. Y a medida que ese día se acerca o esos días se acercan, esto no va a mejorar. Y es fácil distraernos y preguntarnos como hacen algunos que no conocen al Señor, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios manda esto? ¿Los he escuchado? ¿Por qué Dios mandó tal cosa? Dios no manda tal cosa. Ciertamente Dios lo conoce, Dios sabe. Por lo tanto, usted y yo, el mayor de los desafíos que tenemos el día de hoy es colocar nuestra mirada en Jesús, no quitar nuestra mirada de Jesús, aunque no entendamos lo que está sucediendo. Así es que note de qué manera Pablo habla y dice vestíos, lo que significa entonces que yo debo tomar la iniciativa de colocarme esa prenda. Yo debo y usted debe tomar la iniciativa de ponerme el vestido nuevo, el vestido de escogido de Dios. Así es que avanzamos. Pudiéramos decir entonces que este nuevo vestido del cual usted y yo necesitamos colocarnos, pudiéramos estar hablando perfectamente del carácter de Jesús, porque no estamos hablando de otra cosa. Se trata del carácter de Cristo en usted y en mí. ¿Qué tanto estamos dejando al Espíritu de Dios formar el carácter de Cristo en nosotros? ¿Qué tanto le permitimos a la palabra de Dios formar el carácter de Cristo en nosotros? De eso es que conversamos esta mañana entre las cosas que Dios nos está diciendo. Debido a esta característica particular, debido a que el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en nosotros, es la única forma en que nosotros podemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros. No hay otra manera de hacerlo. Entendiendo entonces lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entendiendo entonces, como dice el capítulo anterior de Colosenses, el capítulo 2, que habla acerca del bautismo en agua y lo que simboliza o lo que significa, nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. Verso 5 del capítulo 3, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y agrega una lista de características terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Note por favor lo que está diciendo Pablo, o escuchemos lo que dice Dios a través de Pablo. A veces lo vemos simplemente como malas prácticas o cosas malas, pero es más que eso. Eso se llama y es idolatría, es una forma de idolatría. Y si Dios algo aborrece, en la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero agrega otras cosas, no solamente las cosas grotescas o burdas, sino que agrega además, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas y coloca en la lista ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y quiero subrayar y quiero que usted lo haga también, si tiene la costumbre de hacerlo en su Biblia, hágalo, si no en su corazón. La expresión última que acabo de leer es conocimiento pleno. Esa es la razón por la cual en los primeros capítulos 1 y 2 de Colosenses, Pablo habla de que en Jesús está acumulado, concentrado todo el conocimiento y la sabiduría. Es por eso que usted y yo no podemos afirmar nuestra fe sobre vanas palabras o vanas filosofías o costumbres o dichos humanos. Su fe y mi fe está anclada en la persona de Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en Él está la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Necesitamos sabiduría, pidámosla a Dios. Eso enseña a Santiago en su epístola. ¿Tiene alguien falta de sabiduría? Pídela a Dios. ¿Nos hace falta algún conocimiento? Pidámosla a Dios en el nombre de Jesús. Esa es la razón por la cual no podemos desviar nuestra mirada de Jesús. No podemos darnos el lujo de desviar nuestra mirada de Jesús. Porque si no nos asaltan estas cosas que Pablo hace mención en, en los versos 5 hasta el verso 11. No mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. Despójense, desaprendan y aprendan. Es lo que está diciendo Pablo. Pero esta frase que lo hemos utilizado técnicamente y en el mundo empresarial y en el educativo y en otras áreas también se usa, desaprender para aprender nuevamente, tiene una implicancia espiritual. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos o revistámonos del nuevo, creados según Dios. Y esto no tiene nada que ver con tu etnia, verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. El punto aquí, amados, es Jesús. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de lo que diga quien quiera decirlo, por más reconocido y respetable que sea. Se trata de Jesús. Es en Jesús. Es en Jesús. Es en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es en Jesús. Así es que Pablo está reafirmando las estacas de la fe de los hermanos en Colosas y las nuestras también. En este mundo donde estamos siendo asediados de tantos que quieren decir algo y ahora tienen toda la libertad de poder decir lo que quieren, lo que piensan, sin prácticamente ningún tipo de restricción, sería lamentable que algunos de nosotros, por no estar fundamentados en lo que la palabra enseña, estemos yendo de un lado para otro. Quiero retroceder nada más unos cuantos versos en el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y este verso o esta afirmación es poderosa. Quiero, por favor, que la lea conmigo. Verso 10 del capítulo 2. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Tú estás completo en Jesús. Hermano, hermana, tú estás completo, completa en Jesús.
Delante de Dios no te hace falta nada. Eres un hijo amado, amada de Dios. Y Él es tu Padre. En mis tiempos personales he estado revisando y estudiando el Evangelio según San Juan. Y recientemente me volví a encontrar con una poderosa verdad. Al final del libro, una vez que Jesús resucita y va al Padre, Jesús le dice a los discípulos, no tengan temor, voy a mi Padre y al Padre de ustedes, o a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Tenemos un Dios y un Padre personal. Esa es la razón por la cual cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué dijo él? ¿Recuerda? Padre nuestro. Jesús siempre estuvo claro. Nosotros a veces no lo estamos tanto. Él es su Padre, su Dios. Bendito sea el nombre de Jesús que abrió esa puerta, ese camino para acercarnos al Padre Celestial. No es el Dios lejano, es un Padre cercano. Así que si estamos completos en Él, podemos revestirnos del nuevo hombre. Lo podemos hacer. Sigamos adelante entonces para ir terminando. Así es que, amados, ¿qué nos queda? Nos queda recordar que Jesús es el centro de nuestra vida. Necesitamos recordar que es su Espíritu Santo el que, por medio de su acción continua y el de la palabra, nos permite o nos lleva de tal manera que el carácter de Cristo en nosotros sea formado. ¿Cuánto necesitamos de esta verdad y de esta realidad? ¿Cuánto necesitamos recordar que, vaya, lo que Cristo hizo en la cruz tiene validez y poder hoy y que no va a terminar? Así es que usted y yo podemos, sin temor alguno, mostrar a otros el carácter de Jesús, debido a su sacrificio en la cruz, debido al poder de la palabra, debido al poder de su sangre, debido a la acción de su Espíritu Santo, porque como bien dijo él, nos llevaría a toda verdad. No hablaría por sí mismo o del mismo, sino que tomaría lo de Cristo y nos lo revelaría. ¿Qué te hace falta? En Jesús tienes la respuesta. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos como lo has hecho. Y nos sigues hablando. No has dejado de hablarnos, no has dejado de comunicarte con nosotros porque tú eres la cabeza de la iglesia. Y tú deseas que tu iglesia sea una iglesia saludable. Gracias por traer en este tiempo esta revelación de tu palabra, esta afirmación de tu verdad y de tu poder. En el nombre de Jesús. Para ti, amigo, que nos está sintonizando en alguna de nuestras plataformas, desconozco si le has entregado tu vida a Jesús. Quiero invitarte a que lo hagas. ¿Cómo hacerlo? A través de una oración. Voy a apoyarte a orar. Tú, donde estás, repite conmigo esta oración. Y hazlo con una voz que te puedas escuchar a ti mismo, a ti misma, orando a Dios. Dile: Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Yo necesito vestirme de ese nuevo hombre que predicó el pastor José hace un rato. Estoy lejos en este momento de ser una persona que perdona, que anima a otros, que afirma, que se lleve bien con otros. Estoy lejos de eso. Necesito que tu sangre me limpie de todo pecado, me llenes con tu Espíritu Santo y me permitas vivir este nuevo estilo de vida.
En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Quiero cerrar. Estoy orando y el Señor me está inquietando con algo. Verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor te bendiga, que tengas excelente día y una bendecida semana.